Noticias entre políticos. Regresamos con más de Noticias entre políticos. La cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37. Ahí está. Dígame, Beni. No, todavía. Que yo estoy viendo tu hija. Miren, qué malo. Ellos tienen un relajo, No, incluso que fuera de cámara. De cualquier manera, la pregunta que hacemos esta noche es si ustedes creen que el presidente, más bien, que la reelección está, la producción dice, ¿cree usted que la reelección está montada a propósito de que funcionarios insisten en la posibilidad de un tercer mandato del presidente Danilo Medina? El presidente Medina puede tener un tercer mandato, pero no un tercer mandato consecutivo, al menos lo que la Constitución señala, a mi juicio, taxativamente. Vamos a arrancar por allí. ¿Qué piensan? Creo que no, y quisiera preguntárselo más al compañero del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué piensa él? A Tobías, que es el que está más de cerca, que conversa con la gente del Comité Central, del Comité Político, con los diputados de sus bancadas, de si realmente está montada la reelección, porque particularmente yo no creo que esté montada. Todavía te convenía que fuera yo que hiciera la pregunta, no Silvia. Y le diste el espacio y ahora responde. No. Mira, lo que pasa es que realmente él está más ligado, se junta más. No, y yo creo que adelante no tiene que traer un debate entre ellos, a dos PLDistas, para que se equilibre. No, yo creo que más que la pregunta de la producción, de si está montada o no la reelección, nosotros entendemos que este tema se ha analizado durante mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón. Incluso si nosotros nos vamos a las 39 modificaciones de la Constitución desde el año 1844, una gran parte de esas modificaciones precisamente ha sido el tema de la reelección presidencial. No en todos los casos, pero en una gran parte. En ese sentido, siempre alrededor de los mandatarios, del equipo, de su anillo, de su gabinete, pues está esa probabilidad de mantenerse en los cargos, yo diría que un poco más allá de la muerte, es decir, prolongarse más de que no solamente los textos constitucionales, sino lo que la dinámica del ciclo de vida y los liderazgos también tienen un ciclo de vida, pues permiten. Yo creo que al expresidente Leonel Fernández, el PLD y el país le dieron 3 oportunidades. Hay que ser muy afortunado para recibir esa bendición y proyectarse como presidente, y los logros que en definitiva han dejado. En el caso de Danilo Medina, presidente actual, el PLD y el país también le dieron 3 oportunidades. En el caso particular del presidente Danilo Medina, en el año 2000 no pudo lograr ser presidente, ahora ha sido 2 veces. Yo creo que recibir esa gratitud de la sociedad y del pueblo es uno de los logros que todo dirigente político quisiera tener, pero también deberían pensar en la sociedad, en el país, en los hijos nuestros, en nuestros nietos, y entender que el Partido de la Liberación Dominicana pertenece a la sociedad, no pertenece a una figura o a 2 figuras. Pudimos proyectarnos más allá de la desaparición física del profesor Juan Bosch, y yo creo que eso es lo que debe primar ahora mismo dentro del PLD. Y desde el gobierno, pues que los funcionarios que han sido designados por el presidente Danilo Medina, pues logren contribuir a que se reelija, pero el PLD, que se reelija el Partido de la Liberación Dominicana, que durante un tiempo pues ha impactado en políticas públicas que han permitido avanzar, y que nosotros podamos resolver los problemas de educación. Precisamente ahora mismo estamos en un tema que se va a tratar sobre el conflicto en educación, y donde se requiere que los ministros y los funcionarios pues aporten a la calidad del maestro, a la calidad de la educación, pero también a nivel de salud, que se puedan completar los 50 y pico de hospitales que fueron intervenidos, que nosotros mejoremos la seguridad ciudadana, que mejoremos las condiciones de vivienda del pueblo dominicano, y toda una serie de temas que es sobre el cual los funcionarios deberían estar dedicados 24 horas, como lo hace el presidente de la República, que sale los domingos a las visitas sorpresa. Es decir, ese es el gran tema, el gran reto y el desafío en que deben estar los funcionarios. Pero Tobías, tal y como dice la pregunta que ha formulado la producción, ¿cree usted que la reelección está montada a propósito de que funcionarios insisten en la posibilidad de un tercer mandato del presidente Medina? Debemos recordar que siempre sucede esto. O sea, los funcionarios, los que están alrededor del presidente, yo lo analicé, siempre le proponen a los presidentes que es posible una reelección, y recordamos muy bien, Alexis, tú que estabas muy ahí,
cuando en el 2004, 2003, les insistieron varios funcionarios al presidente Hipólito Mejía de que se lanzara a buscar una reelección que todo el mundo veía que en ese momento no era viable por lo que había acontecido, por ese hoyo bancario, fiscal que se produjo aquí con la quiebra, con el desfalco de esos bancos que llevaron al gobierno nuestro del Partido Revolucionario Dominicano pues a salir del poder. Pero ahí están siempre los funcionarios porque no queremos bajar realmente de las posiciones de poder y entendemos que con el presidente que nos ha colocado en esa posición, es que podemos continuar. Y eso es lo que pasa. Estos momentos así nos dan espacio a nosotros recordar que si alguien promovió la reelección fue el doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad? Fue el presidente 7 veces de la República Dominicana. Por naturaleza, reelección. Y efectivamente se presentó tantas veces pudo. De hecho, hasta sus últimos años de vida, se presentó con el año 2000. Pero déjame interrumpirte un poco. El PLD nunca ha sido puesto así tan radical a la reelección, sino un postulado de 2 periodos. Pero nosotros sí que hemos sido abanderados de la reelección. Y nunca en esas modificaciones que tú mencionaste se presentó el presidente para modificarse para sí mismo, favorecerse en el tema de reelección o cualquier otro tema. Estaba abierto, es verdad. Pero la única vez que se modificó para cortar un mandato y para prohibir la reelección fue el propio presidente Balaguer, independientemente de la situación que había política en ese momento. Lo que pasó en el 94. Está bien, pero en el 2004 también hubo una crisis y ahora hay un tema. Bueno, hay una crisis financiera en el 2004 que acabó con todo en el país también, del PRD. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente, perdóname, Alexis, justamente, que yo parece que tú y ahora sí bailan en pareja ahora. Se recordaron de su PRD histórico, ¿verdad? Mira, pero déjame plantear. El tema está que, y lo digo por lo siguiente, porque me voy al tema jurídico más que todo. Hay juristas cercanos, decía la tendencia del presidente Danilo Medina, que plantean de que esa 20ª disposición transitoria de la Constitución no se le puede aplicar tan rígido al presidente de la República. Plantean de que debería él desistir por sí mismo si no se presenta, porque las modificaciones constitucionales, las leyes son para el porvenir, no para retrotraer derechos fundamentales del ciudadano, en este caso elegir y ser elegido. Es un debate que ha de venir, porque no podemos nosotros llamarlo engaño que un sector no va a venir con ese tema. Pero hablamos tú y yo, Alexis, fuera de cámara, que cualquier acción constitucionalidad, para tratar de una acción directa ante el Tribunal Constitucional, tiene que ser el propio Danilo Medina que lo haga, porque él es el afectado directamente. Él es la persona que dice la 20ª disposición transitoria, que dice que el que ostentaba la presidencia 2012-2016 y si ganaba en el 2016 no podía presentarse al nuevo periodo, ni siquiera a la vicepresidencia de la República. Entonces, el afectado, porque el que ejerce la presidencia hoy día no somos ninguno de nosotros todavía, ¿verdad? Es el que tiene el derecho protegido. Bueno, el que entiende que tiene un derecho vulnerado, que debe sentirse, ni siquiera son esos funcionarios, ni siquiera son ningún sector de sociedad civil que pudiera tratar de que se produce el TCE para cerrar las puertas o los candados que decía Leonel Fernández. No es nadie más que no sea él. Entonces, si se va a esperar hasta el 2019, según dicen algunas personas cercanas al presidente, para que él tome una decisión, habría que esperar entonces el 2019 hasta para hacer esos comentarios. Porque si una acción que puede tener una vía, es la vía constitucional que puede tener. La otra modalidad que es la reforma vía el Congreso, yo lamento que pareciera que el Congreso no tiene cabeza propia, como que el Congreso no tiene la posibilidad, independientemente de los lineamientos políticos, de pensar más allá en el porvenir de la República Dominicana. Yo pienso que lo que plantea Tobías, y le va a gustar esta frasecita, el país demanda un relevo democrático. El país demanda que las organizaciones políticas, independientemente de quién lo encabece, empiecen a buscar nuevo liderazgo. Tú citabas cómo el liderazgo hegemónico del PLD, de Danilo Medina y Leonel Fernández, se ha repartido varios periodos ellos presentándose, pero se te olvidó que en el camino quedaron muchos, como Jaime David Fernández Mirabal, que hubiese sido una persona, o era el relevo natural en el año 2000, y las maquinarias políticas, justamente de esos dos colosos ahora del PLD, se impusieron y no dejaron pasar a Jaime David Fernández Mirabal, y entre ellos a un grupo más que venía sacando liderazgo y que pudiera, a mi entender, si Danilo Medina trata de ir a la reelección, también parar o el crecimiento o el desarrollo de nuevo liderazgo. Sí, no solo en el PLD, en los demás partidos políticos también del sistema. Hermano, Beni, tengo que decirte que tú sabes que yo no soy llamado a rebustecerme,
por críticas. Yo creo en la crítica que debemos hacerla. Eso es lo que enriquece a las personas y al debate. Y tener que compartir aquí para nosotros, y para mí es un privilegio con mi queridísima amiga Silvia. Y quería decirte, en torno a eso, Beni, que en torno a los comentarios, aquí nosotros no podemos seguir hablando del tema del pasado. Que fulanito lo hizo mal y yo lo voy a hacer mal porque fulanito lo hizo mal. No, no, no. Si queremos hacer un nuevo país, si queremos mejorar este país, lo que tenemos que es hacerlo bien, lo que estamos, y comprometerse los que vienen a hacerlo bien. Hay algo claro en esto, y yo no puedo dejarlo pasar porque yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, entonces sería para mí incuestionable que hay personas que han hablado, y tú bien lo has mencionado, del tema de la irretroactividad de la ley. Así es. En el artículo 110 de la Constitución establece que la ley es irretroactiva, pero la Constitución no. Inclusive en mi tema de tesis aprobado es si la Constitución tiene efectos retroactivos, sí o no. Ustedes saben qué es lo que se dice. La Constitución no tiene efectos retroactivos. La Constitución es la Constitución. Está por encima de todo. Es ella que dice la ley, decreto o reglamento, pero no la Constitución. Entonces, esos abogados que están hablando... Esas declaraciones tuyas vienen porque hay personas que alegan... Lo que plantean de que la reforma no puede coartarle el derecho al presidente. Y hay dos cosas. Porque cuando él se juramentó, se presentó, era otra constitución que tenía. Entonces, ahí también hay dos cosas. Primero, la Constitución, no se puede hablar de retroactividad en el tema de la Constitución. La Constitución, su artículo 110, la antes que tenía 120 artículos, lo establecía en el artículo 47, no hay retroactividad de la Constitución. Y si quieren cualquiera de ellos, también le podemos hacer el debate de que busquen un artículo que diga que la Constitución es retroactiva. Ese artículo solamente se aplica para las leyes. Y segundo, es que nosotros lo podrán atacar por el bloque de constitucionalidad. Entonces, y el otro tema son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que en nuestra Constitución están llevados en el catálogo del artículo 37 al artículo 74, establecen que esos derechos fundamentales, quien quiera atacar un derecho fundamental, tiene que tener calidad y entonces interés. ¿Y quién es la persona que tiene interés y calidad? El mismo presidente. Entonces yo creo que hasta que no se lleve, que él lo lleve, Danilo, el 2019 dice, más o menos, si él se atreve a llevar ese recurso, él mismo debería tratarse de llevar ese recurso. Sí. Es el único que puede hacerlo. Yo hoy estuve en una magistral conferencia que estaba Erican Rubinstein, un vicepresidente de la Suprema Corte de Israel, y se hizo en combinación con la Suprema Corte de Justicia, estuvo Mariano Germán, y decía algo interesante, él es vicepresidente de la Suprema Corte de Israel. Él decía que la astucia, y lo quiso mencionar como una parafrase, que la astucia de la ley no debe ser el vínculo para aplicar la injusticia. ¿Y qué quería decir él con esto? Que superfugios que busquen abogados no deben ser esos superfugios. No lo traía a este caso, porque decía que el juez cuando juzga es juzgado. Sí. Entonces, que el juez cuando juzga es juzgado. Y yo creo que deben darle a estos funcionarios tranquilidad a este país. Y que, como decía Tobías, en vez de estar hablando de reelección, lo que deben estar hablando es de cómo van a mejorar este país, de cómo vamos a crear fuentes de empleo, de cómo vamos a hacer un país diferente al que Danilo presentó el 27 de febrero. Eso es lo que deben estar hablando. Y decía Pericles que la democracia es la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Por favor, adultocracia que secuestra y que se meten en las cúpulas de los partidos, den oportunidad a que un nuevo relevo, a que nuevas caras sean un nuevo liderazgo emergente, sean las que tengan la oportunidad de dirigir. Juan Pablo Duarte tenía 31 años cuando consiguió la independencia. Por favor. Y nosotros todavía tenemos gente que se creen los mesías. Pero en esa parte, que la Constitución no establece que hay que ser anciano ni nada por el estilo para ser presidente. Pero yo quiero, en esa parte, sí,
Alex, yo nunca he planteado el relevo como un tema de edad solamente. No, es un tema de una forma de división de cómo ver el Estado. Que de la mano va un poco la innovación, la reingeniería, los nuevos procesos de tecnología en estos tiempos. De la edad también es verdad, porque una generación que se cría posguerra tiene mucho más visión amplia, mayor capacidad de consenso, viendo un aspecto mucho más global que esos que se desarrollaron o se formaron en plena Guerra Fría. O sea, porque era otro tiempo y otro contexto. Yo pienso que sí, lo importante es quién tiene capacidad de adaptarse también. Y yo pongo ejemplo, siempre lo pongo, y mi saludo al presidente del Senado, Florentino Carvajal Suero, que usted ve las ideas que ese señor plantea por Twitter y pareciera que el que no lo conoce se trata de un adolescente de 2.0, ¿verdad? Sí. Y dijo, Florentino fue el 60, 70 senador. Imagínate. Porque la capacidad que tienen de analizar y de renovar las ideas es lo importante en este momento. Tú ahorita dijiste algo hacia el final que no se profundizó mucho y es un tema de preocupación. Es el relevo y la renovación. Y no es precisamente uno cambiar lo viejo por lo nuevo por lo viejo, sino de propuesta de lo que el país necesita. Decías tú que con ese intento de prolongarse más allá de lo que pudiera ser, nosotros estaríamos llevándonos de cuajo, no solamente la generación de ellos, sino la que viene detrás. Es decir, la generación, si nos vamos al PLD, yo no voy a analizar el PRM, el Reformista, ni el PRD, pero en mi partido, yo que fui simpatizante, entré en el 86, fui parte de un círculo de estudio, pertenezco al viejo PLD y me he adaptado al nuevo PLD. Venimos trabajando una generación detrás de los líderes al cual nosotros hemos seguido. Entonces, con este intento, se van ellos y nos llevan a nosotros. Y cuando tú analizas el PLD, que desde el año 2000 no ha formado a ningún hijo nuestro, ni a ninguna generación para, de manera consciente, trabajar la política como la trabajamos nosotros, y la hemos trabajado, tanto en la parte teórica como práctica, estamos en llevar al precipicio desde el punto de vista, político. ¿Por qué? Se van ellos, nos llevaron a nosotros y se llevaron completamente lo que pudiera ser una generación formada políticamente para dirigir los destinos del país. Formar un dirigente político, por ejemplo, de la talla de nosotros, que hemos durado 20, 30 años, no solamente tiempo, sino mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, con ese intento de permanecer más allá, nosotros pudiéramos estar intentando llevar al país a un derrotero de liderazgo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, y por eso te aclaraba, que el PLD era propenso a los dos periodos, ¿verdad? Y yo creo que el mejor modelo. Muchos gobiernos lo hacen así porque se prepara un grupo, una generación, establece unas políticas públicas, termina a mediano y largo plazo termina su mandato y viene otra generación que se ha formado para relevarlo. Entonces, ese es el gran peligro que nosotros tenemos. Ya no, ahí no se piensa así, al parecer, Tobías. Realmente se causaría un daño. Lo que pasa es que uno tiene que priorizar el interés general sobre el particular. Entiendo yo, y eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Pero hagamos una pregunta. ¿Qué debería hacer un mandatario cuando sus funcionarios que deben estar en el gobierno tratando de buscar riquezas del gobierno, que le llaman gobernanza, hacer la administración que sea más eficiente, que dé más respuesta a la ciudadanía? Entonces, eso es la gobernanza. Entonces, cuando tú tienes un funcionario tuyo hablando de reelección, ¿qué tú deberías hacer? Porque a veces te dicen que hay cómplice por omisión y cómplice por comisión. Y que a veces cuando tú permites que algo se dé, es porque tú quieres que se dé. Eso te iba a decir. Y decía alguien... Si yo quiero, yo no te voy a mandar o motivas a alguno que también lo haga. No te voy a mandar a callar con ese tema si yo quiero ser otra vez. Entonces me gustaría que Tobías... Y no ahora, sí. Tobías, te dejo algo en el aire, Alexis. Sobre la pregunta. No, porque él lo dice fácil. Alexis lo pone fácil, ¿verdad? El funcionario, no, párese ahí. No, pero yo siempre he dicho, entonces, es la reelección de él que muchas veces trata de buscar. Sí, pero se ha hablado un tema, ustedes deben recordar constantemente, que si el presidente de turno dice de repente, no me interesa. Bueno, Estados Unidos tiene establecido sus 2 mandatos y ya todo el mundo sabe que ya. Pero aquí, aunque la Constitución lo establece, en la mente del ser humano, del dominicano, no está en que puede seguir. Pero alegan de que si el presidente dice, yo no voy para el 20,
Lo dejan solo. Y que lo dejan solo. Sí, es un criterio ya de política un poco atrasado. Yo creo que lo importante es que lo dejan solo. Eso se ha oído mucho en estos días. Sí, pero yo pienso que lo importante es la cantidad de gestión, que el presidente pueda concluir su obra que ha podido hacer. Hay logros que ha hecho en estos 6 años, 7 años, aunque uno sea de otra líder política, uno tiene que reconocer. Claro. Eso me he dicho que se engrandece al político de nuestra generación, de que vea las cosas positivas. No es que vamos a salir nosotros a promoverlas necesariamente, pero sí hay un tema de educación, un tema de macroeconomía que tú puedes más o menos ver, aunque cuando tú te adentres en el tema y lo desarrollas o ves un poco más allá cuál es la situación, te das cuenta que hay un tema de tierras que no eran claras, que se compraron y no era lo correcto, sobrevaluación de construcción, cuando te va en el tema de crecimiento económico, el financiamiento que ha llevado ellos. Yo vi el 27 algo que me llamó mucho la atención, él planteaba de unos bonos que se compró en pesos, en dólares, se vendió y la gente aplaudía. Yo dije, pero ven acá, están aplaudiendo el endeudamiento. No, pues está bien, yo creo que ha cambiado bastante la política económica en la actualidad, que ni David Ricardo ni los grandes economistas ahora pudiera tener explicación. Pero yo pienso que de todas formas hay algo que presentar. No, pero yo pienso que no hay que postergar. Y la historia, aquí yo voy a concluir que decía Alexis, no quería que me metiera mucho en la historia. Estoy hablando de Horacio Entre el Mar. Entonces hay que ver las cosas que pasaron. Y Leonel habló de eso recientemente. Entonces la historia está ahí. Sí. Y cada quien tiene que estudiarla, leerla, conocerla. Y decían, ¿verdad?, que los pueblos que no conocen su historia obligatoriamente la repiten. Entonces vamos a trabajar sobre los aspectos que tenemos y vamos a actualizar qué demanda la población hoy en día. Y yo estoy plenamente convencido de que ya el presidente Danilo Medina en el 2020 debe terminar su gestión y dar paso a la nueva generación. Hay algo que se llama, el general Languazo escribió sobre el tema de la ausencia del poder, que dice que hay del gobernante caído. Sí. Que aquellos que favoreció, inclusive yo uno de mis libros lo retomo eso, de 2 libros que escribí. Ahí anda Alexis Ramos, que fue uno de los que me escribió el prólogo. Y yo decía eso, que a los que tus amigos, aquellos que tú no pudiste favorecer, se convierten en tus enemigos. Tus enemigos tradicionales siguen siendo tus mismos enemigos. Y a los amigos que tú ayudaste, eso que entendieron que debieron recibir mucho más, entonces también te convierte en tu enemigo. ¿Quién lo escribió? Al final, general Languazo, al final. Un expresidente de la República que habla de los candados. De la ausencia del poder. Entonces, al final, soledad total. Pero yo creo que un presidente, pero él lo ha citado, lo que mayor debe llevarse es su ejecutoria, claro, sobre es su equipo, y seguirá siendo presidente hasta el periodo porque fue elegido. Entonces, mientras él esté ahí, ¿qué es lo que debe hacer? Es hacer que se cumpla para el fin que él fue tomado y que sus funcionarios cumplan con ese objetivo. Claro, no quiero que se nos vaya el programa sin que hablemos del segundo tema. Me parece muy, pero muy importante. ¿Les parece si vamos al segundo tema rapidito? Sí, claro. Y tú hay que andar con el tema de la marcha verde. Sí, hasta las 12 de la noche. Bueno, puede ser marcha verde, pero por ahí me dicen, no, también parece del PRD. Después hablamos de eso.